Muy buenos días. Hoy estaremos grabando el capítulo número uno del libro del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. El título es ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? ¿Cuál fue su objetivo principal? Es el título. Pero antes de empezar a leer el primer capítulo de este libro, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora y por siempre. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, Señor, a hablar de ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en nuestros corazones, perdona nuestros pecados, Señor, y haznos dignos de poder pronunciar cada palabra, Señor, de este mensaje tan precioso como lo es el mensaje de justificación por la fe, Señor, de Cristo nuestra única justicia, Señor. Ayúdanos a comprender de que Cristo lo es todo para nosotros, Señor, que sin Él nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, yo quiero hacer un énfasis muy importante. El objetivo de este libro es presentar a Cristo y a Cristo nuestra única justicia. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Cristo dijo en primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces quiere decir que el tener a Cristo es tener la vida. Cristo es la esencia de la vida. Cristo es la esencia del amor y de la ley. La ley representa su carácter. Por eso se le conoce también como la ley de amor. Representa el carácter de Cristo. Representa su justicia, su misericordia, igualmente la del Padre, su justicia, su misericordia. Entonces el centro principal de este libro es Cristo. Es enseñar que Cristo es nuestra única justicia y que a través de Cristo nosotros por fe, nosotros podemos obtener la salvación hacia Cristo, creyendo en ese sacrificio perfecto, amándole, respetándole, obedeciendo sus mandamientos, no por obligación, sino por amor a Él. Eso lo vamos a lograr gracias a Cristo, no por nosotros, es por la fe en Cristo. Y los mandamientos los guardamos también por la fe en Cristo. Quiere decir que Cristo es el que nos da el poder para nosotros vencer y para nosotros poder vivir una vida perfecta. Entonces quiere decir que gracias a Cristo, a los méritos de Cristo, nosotros podemos obtener la salvación. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo que empieza de esta manera. ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? Empieza con el versículo de la introducción. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Desde el origen del pecado, Dios manifestó justicia y misericordia al mismo tiempo. Amor y justicia, misericordia y justicia. Al mismo tiempo, la palabra de Dios lo revela así. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Salmos capítulo 85, versículo 10 al 13. Entonces vemos aquí desde el inicio, cómo hizo Dios para manifestar justicia y misericordia al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, este salmo nos revela la manifestación de la justicia y la misericordia de Dios, el Padre a través de Cristo. Dice que la justicia irá delante de él. ¿De quién? De Jesús. Y sus pasos nos pondrá por camino. Es decir, para seguir sus pisadas. Ahora las preguntas que surgen al leer este salmo, que habla de que la justicia y la verdad se encontraron, ¿verdad? De este salmo, la pregunta que surgen es, ¿qué fue lo que sucedió en el cielo y en la tierra para que Cristo viniera y manifestara misericordia y justicia al mismo tiempo?
¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? ¿Por qué Jesús vino por primera vez? Hay muchas razones por qué Jesús vino, hay varias razones por qué Jesús vino por primera vez. Dos razones, ¿verdad? Dos razones podemos sacar de acá por qué Jesús vino por primera vez. A a esta tierra, ¿cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús a esta tierra? Para que Dios mostrara justicia y misericordia. ¿Qué fue lo que pasó para que Dios viniese a mostrar justicia y misericordia al mismo tiempo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el universo? Esas son las preguntas que debemos hacernos para ir a fondo e investigar sobre este mensaje de justificación por la fe. Entonces, ya después que nos hagamos esa pregunta, como lo dice el libro, dice lo siguiente: en el principio Dios creó todas las cosas, sean tronos, potestades, planetas y el ejército de todo el universo. Cristo fue el creador de todo. En Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Colosenses, conectando Colosenses 1, 16 al 17 con Génesis 1.1 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero ¿quién fue? Aquí está hablando de Jesús. Entonces Jesús fue el que creó todo. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Entonces vemos claramente de que Jesús fue el que creó potestades, principados, potestades, sean tronos, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él. Entonces quiere decir que en el cielo, cuando Jesús creó todas las cosas, creó a los ángeles, porque aquí habla de los ángeles también, principados, potestades. Es decir, Dios, Jesús, creó a este querubín, a este ángel querubín que se reveló, Dios lo creó. Dice, es decir, Cristo creó también a los ángeles. Cristo creó el ángel querubín protector o cubridor. En el ángel querubín protector o cubridor. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14 dice: en Edén, hablando de este ángel que Jesús creó, que este ángel fue el que se convirtió en Satanás después que pecó. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tu querubín grande, ¿ve? Un querubín grande, es decir, no es cualquier querubín, no es cualquier ángel. Es decir, Cristo cuando creó este ángel lo dotó de una sabiduría impresionante. Dios le dio un puesto muy elevado a este ángel. Estaba allí en la presencia de la divinidad. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Quiere decir que este ángel fue creado un ángel perfecto cuando Cristo lo creó. Cuando Cristo creó a este ángel, lo revistió de gloria y ocupó un alto puesto. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12 se dice: de este ángel tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Están viendo las características que Dios le dio a este ángel cuando lo creó? Quiere decir que en el cielo, cuando Cristo creó todas las cosas, este ángel era un ángel perfecto. Y esas son las cosas que nosotros, cada detalle de la Biblia, cada palabra, hemos de investigarla para poder conocer el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. ¿Cómo fue que Dios, por qué Dios manifestó justicia y misericordia al mismo tiempo? ¿Cómo fue que lo manifestó? Entonces, todas esas preguntas surgen y debemos responderla a la luz de la Biblia para nosotros poder entender el mensaje. ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? Entonces,
Cuando Cristo creó a este ángel, lo revistió ¿de qué? De gloria. Y ocupó un alto puesto. En Ezequiel 28:12 se dice de este ángel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. También se dice que este ángel estuvo en la presencia de Dios. Era un querubín cubridor o protector. Es decir, esta figura de querubín cubridor o protector lo podemos encontrar en los dos querubines que Dios mandó a fabricar de oro a Moisés para el arca del pacto en el santuario, para ponerlos en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, en el santuario terrenal. Quiere decir que estos querubines que Dios mandó a Moisés a que hicieran para los servicios del santuario, especialmente para el mueble más sagrado, que era el arca del pacto, el mueble más sagrado, porque era el mueble que estaba en el lugar más santo, más santísimo. En el lugar santísimo, el lugar más sagrado, más solemne del santuario era el lugar santísimo. Allí se manifestaba la presencia de Cristo, la gloria, su poder se manifestaba allí en el lugar santísimo. Entonces, en ese lugar, allí donde se manifestaba la gloria de la chequina, la gloria de Cristo, fue puesto, fueron puestos dos querubines labrados a martillo en la tapa del propiciatorio. Ahora, en el arca del pacto, sobre el arca del pacto estaba depositada la ley. Y encima del arca estaba la tapa del propiciatorio. Se le conocía la tapa como la tapa del propiciatorio. Ahora, a esa tapa del propiciatorio, todo eso tiene una figura. El arca del pacto representa a Cristo. Y la tapa del propiciatorio, que también se le conoce como el asiento de la misericordia, representa el trono de Dios. Entonces, en la tapa del propiciatorio, que representa el trono de Dios, estaban labrados dos querubines con la misma tapa. Dos querubines labrados a martillo, estaban allí en la misma tapa. Uno mirando al frente del otro, con sus alas, cuatro alas, porque los querubines tienen cuatro alas. Entonces vemos que aquí los querubines, cubridores o protectores, ocupan un puesto cerca de la presencia de Dios. Entonces, pero este querubín, entre esos querubines, era un querubín muy especial. Era un querubín grande. Quiere decir que fue un querubín dotado de muchas bendiciones, dotado de mucha sabiduría. Entonces vemos aquí que aquí en el santuario, el arca del pacto que representa a Cristo y la ley que estaba depositada dentro del arca del pacto. El arca del pacto era el corazón mismo del santuario. Y fíjense lo interesante. Fíjense lo que dice el Salmos capítulo 40, versículo 8, refiriéndose a Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que Cristo, cuando vino a esta tierra en forma humana, el Espíritu Santo implantó la ley en el corazón de Cristo. Cristo llevó la ley en su corazón, depositó esa ley en su corazón. Y dicho sea de paso, qué mejor lugar para nosotros llevar la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Como lo dice el nuevo pacto que Dios iba a hacer con la casa de Israel, que iba a dar la ley en nuestros corazones y la iba a escribir en nuestro corazón y la iba a dar en nuestras mentes. Entonces vemos aquí que Cristo es la figura de ese arca del pacto. Cuando Cristo vino a esta tierra en forma humana, Cristo es la representación de la ley. Cristo vino a manifestar esa ley de amor al mundo entero. Vino a manifestar esa ley de amor al mundo entero. Entonces vemos que aquí en el santuario Dios habla del mensaje de justificación por la fe a través de figuras. Todas las figuras representan a Cristo. Cristo y Cristo, nuestra única justicia. Todo el santuario habla de Cristo. Cristo es el centro, ¿verdad? Del santuario. Todo habla del plan de redención, de la obra que iba a hacer Cristo para redimir al hombre. Entonces vemos aquí que si el arca del pacto representa a Cristo y la tapa del propiciatorio representa el trono de Dios, el asiento de la misericordia, también se le conoce como el asiento de la misericordia, representa el trono de Dios. Entonces quiere decir que estos ángeles querubines están en la presencia de Dios, los que están en el santuario.
Y este ángel querubín, que se llama Luzbel, lucero de la mañana, este ángel querubín estaba cerca de la presencia del Padre, del Hijo, de la divinidad. Entonces quiere decir, mis hermanos, amigos, que este ángel ocupaba un alto puesto y estaba cerca de la presencia de Dios. Fíjense cómo lo dice el Éxodo 25, 13 al 22, aquí hablando de los querubines. Dice lo siguiente: y harás un propiciatorio de oro fino, y cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Dice, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus extremos. Entonces, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Su rostro, dice, mirando, su rostro el uno enfrente del otro, mirando hacia dónde, hacia el propiciatorio, hacia el trono de, representando una figura del trono de Dios, mirando hacia el trono de Dios. Los rostros de los querubines, mirando hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Dónde estaba el propiciatorio? Por eso se le llama la tapa, cubría encima del arca. ¿Y qué estaba resguardando allí? El arca del pacto, los mandamientos que estaban depositados dentro del arca del pacto. Ahora, ¿qué mejor lugar para guardar los mandamientos? La mente y nuestros corazones. La palabra mente también habla en la Biblia, quiere decir, se refiere también al corazón. El corazón a la mente. Entonces, ¿qué mejor lugar para nosotros guardar los mandamientos en nuestros corazones? El mejor lugar, así como Cristo cuando vino a esta tierra, el Espíritu Santo manifestó, el Espíritu Santo implantó la ley de Dios, la ley de amor en el corazón de Cristo. ¿Sabe que Cristo cuando vino a esta tierra vino en forma humana? Y Cristo se despojó de toda su grandeza. Se despojó de toda su grandeza. Cristo vino a vivir en esta tierra de forma humana. Cristo no vino con la gloria de Dios, no vino con su manifestación de su gloria. Porque si Cristo fuese aparecido con su manifestación, su gloria, todo el mundo fuese quedado muerto. Cristo vino en forma humana a manifestar ese amor de Dios. Pero ¿quién fue que le implantó esa ley en su corazón? El Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la ley fue escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios. En Éxodo capítulo 31, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 31 nos habla de que la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra. Éxodo 31, 18 dice lo siguiente. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, ¿quién dio? Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Ahora, ¿qué representa la roca, la piedra? Según la Biblia, representa a Cristo, representa a Dios. La misma Biblia dice que la roca y la piedra representan a Cristo. Vamos a buscarlo en Salmos capítulo 18, versículo 2. Salmo 18, 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, otra parte donde dice que la piedra o la roca representa a Cristo, vamos a buscar en Primera de Pedro capítulo 2. Allí el apóstol Pedro nos habla de que la roca representa a Cristo. Qué interesante, mis hermanos y amigos. La Biblia es bien precisa, la Biblia en las cosas, bien bonita la Biblia. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente, Pedro, acercándonos a él, ¿a quién? A él, a Jesús, está hablando de Jesús, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué interesante. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces aquí vemos que Cristo es esa piedra principal del ángulo. Otro texto bíblico que nos habla de que Cristo es la piedra principal del ángulo, esa piedra que rechazaron los edificadores, es Efesios capítulo 2 versículo 20. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comenta lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a ver quién es ese fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermano, está clarísimo de que Cristo es símbolo de esa roca, de esa piedra. ¿Están viendo, hermanos? Si Cristo es símbolo de la piedra, de la roca, Cristo representa esas rocas, ¿verdad? Sobre que se escribió los mandamientos, es una figura de Cristo. Entonces, ¿quién le escribió? ¿Quién representa el dedo de Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué figura representa el dedo de Dios en la Biblia? Vamos a buscar una historia que se encuentra en Mateos capítulo 12, versículo, Mateos capítulo 12, perdón. Sí, Mateos capítulo 12, versículo 22. Aquí nos habla de una historia de un joven endemoniado, que Jesús le expulsó un demonio, y los fariseos le dijeron a Jesús que Jesús echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Mira lo que dice la historia. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían esto. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora vienen los versículos clave. Mira lo que dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que Jesús no hacía los milagros lo hacía el Espíritu Santo. Jesús dice: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que Cristo echaba los demonios por el Espíritu Santo, hermanos. A ver, pero hermano, ahí no nombra dedo en ningún lado. ¿A dónde dice la palabra dedo aquí? Ahí no dice. Vamos a leer esta misma historia a la luz del Evangelio de Lucas, y verán que Lucas agrega un detalle que no agrega Mateo. Por eso es importante, hermano, los evangelios, estudiar los cuatro de manera simultánea. Los cuatro hay que estudiarlos. Fíjense, hay una palabrita, un detalle que no se agrega en el libro de Mateos. Es la palabra dedo. La misma historia, pero Lucas agrega que Cristo echaba los demonios por el dedo de Dios. ¿Y quién representa el dedo de Dios? El Espíritu Santo, porque aquí Cristo está diciendo que estaban rechazando los fariseos al Espíritu Santo. Y Lucas 11:20, mira lo que dice, Lucas 11:20. Qué interesante, mis hermanos. Lucas 11:20 dice lo siguiente. Lucas 11:20 habla de esta figura impresionante. Entonces ya vamos a entender qué representa el dedo de Dios, quién fue el que escribió la ley en el corazón de Cristo. Lucas 11:20 dice lo siguiente. Cuando hablemos de la ley vamos a hablar más sobre este tema. Aquí estoy haciendo un comentario de lo que escribí en el libro, pero más adelante vamos a hablar específicamente de puro este tema. Lucas 11:20 dice lo siguiente. Vamos a recortar la historia, hablando de la misma historia, dice: mas
Entonces, Lucas 11:20 habla de la misma historia. Si usted lo lee en versículo anterior, estamos hablando de la misma historia del joven endemoniado. Pero aquí Lucas agrega un detalle interesante. Mira lo que dice Cristo. Mas si por el dedo de Dios hecho fuera yo, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿por qué echaba Cristo los demonios? Por el dedo de Dios. ¿Qué representa el dedo de Dios según Mateo capítulo 12, versículo 22? Representa el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Quien realizaba los milagros no era Cristo, era el Espíritu Santo. En un tema que yo grabé sobre qué significa tener la mente de Cristo, en ese tema que yo grabé, ahí pueden buscar más información sobre esto. Sobre que Cristo no realizaba sus milagros. Cuando estaba en forma humana, Cristo no era directamente que realizaba los milagros, era el Espíritu Santo. Cristo mismo lo está declarando en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces quiere decir, mis hermanos, que Cristo cuando vino a esta tierra, el Espíritu Santo implantó la ley la escribió en la tabla de su corazón. Y Cristo llevó esa ley para manifestarla a este mundo lleno de pecado y de miseria. Entonces, qué precioso, hermano, las figuras de la Biblia. Qué precioso. Por eso el arca del pacto es el corazón mismo del santuario. El arca del pacto es el corazón mismo del santuario, representa a Cristo. Y Cristo llevó depositada esa ley. Era una figura de Cristo, el arca del pacto. Entonces, hermano, todo es figura de Cristo en el santuario. Dicen lo siguiente. Entonces, siguiendo, hablando de estos querubines, hablan de que estos querubines se extendían y estaban en el trono de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que estos querubines estaban sobre el propiciatorio, que representa el trono de Dios. ¿Dónde está manifestada su gloria? Estos querubines están en el propiciatorio que representa el trono de Dios, donde se manifestaba su gloria. Y dicho ese de paso, que se manifestaba una vez en el año en el lugar santísimo, en la gloria de Cristo, la chequina. Y esa gloria de Cristo tenía que ser cubierta con las alas de los querubines y también como las alas de los querubines labrada a martillo no era suficiente, esa gloria de Cristo también se le colocaba allí para cubrirla con el altar del incienso. Se metía en el lugar santo, se prendía el incienso para que saliera humo de tal manera, y ese humo que hacía, ese humo cubría la gloria de Dios, para que el sumo sacerdote no muriera con ese resplandor de esa gloria de Cristo. Porque si esa gloria no era cubierta, moría instantáneamente el sumo sacerdote cuando entrara en el santuario, en el lugar santísimo. Ese se le llamaba como el Yom Kippur, el sacrificio anual, que era el gran día de la expiación. 10 días antes se tocaban trompeta para alertar que se acercaba el gran día de la expiación. Y en el gran día de la expiación era el día más solemne. Tenían que humillar sus corazones el pueblo de Israel. Y en ese día era la purificación del santuario y Cristo se manifestaba de forma visible con su panoplia de gloria en el lugar santísimo. Y esa gloria tenía que ser velada, tenía que ser tapada por el humo del altar del incienso, porque si no morían instantáneamente los sumos sacerdotes que oficiaban. Entonces, los querubines están allí en esa gloria de Dios. La gloria que irradia el trono de Dios, ellos están allí presentes, con sus alas allí. Qué bonito, los querubines y los serafines. Los serafines tienen 6 alas según Isaías. Y los querubines según Ezequiel también y Apocalipsis tienen 4 alas. Entonces, vemos aquí qué linda figura. En la palabra de Dios dice que estos querubines estaban sobre el propiciatorio, que representa el trono de Dios donde se manifestaba su gloria, su carácter. Y los querubines extendían las alas por encima del propiciatorio, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Qué cubrían con sus alas? El propiciatorio. Por eso se le llaman querubines cubridores. Y estos mismos querubines aparecen también, esta misma figura de querubines aparece en Génesis, cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Se acuerdan? En Génesis dice que Dios colocó querubines con espadas encendidas en la entrada del huerto del Edén, para guardar la entrada del huerto, del árbol de la vida. No lo queremos creer, vamos a buscarlo en la Biblia. En la Biblia está en Génesis capítulo 3, dice lo siguiente, 3 versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto. ¿A quién? Adán y Eva. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente, a la entrada del huerto, al oriente, del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los querubines son querubines guardianes, cubridores o protectores. Por eso se le llaman querubines cubridores o protectores. Pero entre querubines cubridores y protectores, este ángel querubín que se convirtió en Satanás ocupaba un puerto más alto. Era un querubín de entre los querubines, un querubín grande, protector y cubridor. Estaba allí puesto a las órdenes de Dios. Lamentablemente desechó, echó por tierra toda esta gloria que le dio Dios. Entonces vemos aquí que estos querubines estaban allí, por encima del propiciatorio, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Por esa razón se le llaman querubines protectores o cubridores. Con sus alas cubren la gloria de Dios, que es como fuego consumidor. La gloria de Dios es como fuego consumidor. La gloria de Dios es más fuerte que el sol en toda su plenitud. Imagínense ustedes, si ustedes miran al sol, no van a poder mirar al sol por su resplandor. Imagínense, el sol está aproximadamente, según la ciencia, 150 millones de años luz. De la Tierra al sol hay una distancia de 150 millones de años luz. Imagínense si nosotros a esta distancia que estamos miramos al sol y nos molesta, nos quema, nos molesta. Cuando es así mediodía, el sol nos molesta a nuestro cuerpo, es muy, muy fuerte los rayos solares. Entonces imagínense cómo es la gloria de Dios, si es más fuerte que el sol mismo. Y dicho sea de paso, el sol es una figura de Cristo. La Biblia lo dice, pero Satanás ha querido agarrar esa figura para utilizarla en el paganismo. El sol es una figura de Cristo también. En Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Entonces, ¿qué representa el sol de justicia? A Cristo, es una figura de Cristo, el sol de justicia. Entonces vemos que el fuego de Dios, la gloria de Dios es como fuego consumidor. Y ahora, ¿de dónde saca esto? Que es como un fuego consumidor, la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso? En Isaías capítulo 33, sigue diciendo el libro, 33, 14 al 17, habla de Dios lo siguiente. Los pecadores, en forma de pregunta, dice lo siguiente Isaías 33, 14 al 17. Los pecadores se asombraron en Sión. Sión es una figura del cielo también. Es una figura del trono de Dios. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Fíjense lo que dice. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los evangélicos dicen que muchas denominaciones dicen que las llamas eternas es el infierno donde van a morir los pecadores, pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que las llamas eternas, ¿quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién? ¿Quién va a habitar en las llamas eternas? ¿El pecador o los justos? Vamos a ver qué nos dice la misma Biblia. Dice lo siguiente. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Y aquí da la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, ¿quién habitará en las alturas? ¿El pecador? ¿Quién habitará en las llamas eternas? ¿El pecador o el justo? Aquí dice Isaías que es el justo. Entonces, la gloria de Dios es comparada como una llama eterna. Es comparada como fuego consumidor. Entonces, ¿quiénes van a estar allí? Solamente los justos. ¿Por qué? Porque el pecado es como una dinamita. Y la presencia de Dios es como el fuego. Por ejemplo, si usted acerca un combustible como la gasolina al fuego, que es inflamable, ¿qué va a pasar? ¡Bum! Explota enseguida. Así pasa con la presencia de un pecador. Si Cristo fuese venido con su gloria de Dios a esta tierra, todos los pecadores fuesen sido exterminados con los rayos de su gloria. Porque el pecado es como una dinamita, es destruido con la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que solamente
Los justos van a estar en las llamas eternas. Los justos van a habitar en el fuego, en medio del fuego consumidor, que es una figura de la gloria de Dios. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Están viendo, todo lo dice la Biblia. Ahí está, mis hermanos y amigos. Todo lo dice la Biblia. Y sigamos con el libro. Dice que, entonces con este texto bíblico podemos entender que estos querubines estaban cerca de la presencia de Dios. Entonces, este querubín que pecó, que ahora es Satanás, ocupaba un alto puesto en el cielo. En Ezequiel 28:13 dice que el día que fue creado, Dios le dio un cargo de alta responsabilidad. Era la mano derecha de Cristo. Era un querubín grande y rodeado de hermosas piedras, ¿verdad? Rodeado de piedras preciosísimas, piedras de fuego, ¿verdad? Piedras de cambuclo, esmeralda, todo tipo de piedra. Con frecuencia se presenta a Dios como si estuviera rodeado de fuego y brillo. Apocalipsis presenta esta misma figura, como si Dios estuviera rodeado de fuego y brillo. Mira lo que dice. Apocalipsis 4:3 declara lo siguiente. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a cornelina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y dicho sea de paso, ¿sabes qué representa el arco iris? El arco iris representa el pacto que Dios hizo con Noé, de la promesa de que no iba a destruir más el mundo en un diluvio. Pero el arco iris tiene una connotación más profunda, tiene una figura más preciosa todavía. El arco iris representa el amor de Cristo que circunda por todo el universo, por toda la tierra. Por eso el arco iris sale en el cielo. Y tú estás en cualquier país, ¿verdad? Y cuando sale el arco iris en nuestro país, vemos el arco iris. Y lo vemos de extremo a extremos. En cualquiera de los países que salen arco iris, podemos percibir los arcoíris. Por ejemplo, en Venezuela yo he visto arcoíris. Y en varias partes también de otros países he visto arcoíris. Entonces vemos claramente de que el arcoíris cuando sale, sale de extremo a extremo en el cielo. Entonces el arcoíris es una figura del amor de Cristo que circunda por toda la tierra. Qué bonita figura, ¿verdad? Qué bonita figura de Jesús. Y también representa el pacto que Dios hizo a Moisés de que no iba a destruir más el mundo en diluvio. Y representa el amor de Dios, la misericordia que tuvo sobre la humanidad. Entonces vemos que en varias partes de la Biblia vemos a Dios rodeado de esta figura, ¿verdad? El aspecto a la esmeralda. Del mismo modo se presenta una figura que rodeaba a Dios cuando le apareció a Moisés y a Aarón y a otros personajes de la antigüedad. Estos vieron los pies de Dios sobre un embolsado de zafiro. En Éxodo 24, en Éxodo 24:10 habla lo siguiente, perdón. En Éxodo, perdón. En Éxodo capítulo 24, versículo 10 habla lo siguiente, se dice lo siguiente. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces se mencionan estos detalles para hacer destacar el contraste entre los privilegios que Lucifer tenía originalmente y la suerte que le tocó después de su caída. Entonces, la rebelión del querubín protector o cubridor se expresa en Isaías capítulo 14, versículo 12. Habla lo siguiente de la caída de este ángel. ¿Cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La palabra lucero o hijo de la mañana viene del hebreo, ¿verdad? La palabra lucero o hijo de la mañana viene del hebreo Elel Ben Chahar, que significa el que brilla, el hijo de la mañana. Ahora, el nombre Elel del verbo elal significa dar luz o brillar, como también sus equivalentes, en los astros, como también sus equivalentes en otros idiomas siméticos, era comúnmente aplicado al planeta Venus. Era aplicado al planeta Venus, el astro matinal, a causa de su brillo sin igual. Venus es el más luminoso de todos los planetas y cuando alcanza su máximo esplendor es 7 veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. En circunstancias propicias, Venus puede verse
a simple vista a mediodía y de noche. Proyecta una sombra, ¿verdad? Y de noche proyecta una sombra. Puede verse a mediodía y de noche proyecta una sombra, Venus, el planeta Venus. En la traducción la 70, la Septuaginta, vea, la Biblia, la 70 fue la traducción del el hebreo, la primera traducción del hebreo al griego que se utilizó en tiempo de Jesús. La 70, la Septuaginta, dice, se traduce como éforos, éforos. También portador del alba o estrella matutina. Nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía en la mañana. Nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía en la mañana. Entonces de ahí viene el nombre de lucero o hijo de la mañana. De la palabra hebrea Elel Ben Chahar, el hijo que brilla, hijo de la mañana. Del verbo elal, que significa dar luz, brillar. Y también la Septuaginta o la Septuaginta o la 70 la traduce como la palabra griega éforos. Éforos, portador del alba o estrella matutina, nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía en la mañana. El nombre de Lucifer deriva del latín y así aparece en este pasaje. En la Vulgata significa portador de luz. Parece que fueron Tertuliano, Jerónimo y otros padres de la iglesia los primeros que aplicaron este nombre a Satanás, a este ángel, cuando era un ángel perfecto. En la Edad Media se usó comúnmente en este sentido. En 2 de Pedro 1:19, Cristo aparece como fósforos, la palabra fósforos, lucero de la mañana o lucero radiante. La revisión Reina Valera, la mayoría de las Reina Valera, 1960, la traduce de esta manera, da esta traducción como lucero resplandeciente. Literalmente portador de luz. En Apocalipsis 22:16 se le llama a Jesús estrella resplandeciente de la mañana. Literalmente estrella matutina o lucero radiante, según la revisión Reina Valera, la versión Reina Valera. Entonces vemos claramente que este ángel tenía hasta un nombre especial. Un nombre especial, era un portador de luz, lucero, hijo de la mañana, ¿verdad? La luz que irradiaba de él era de la gloria del Padre. Él recibía de la gloria del Padre y resplandecía su rostro de este querubín porque estaba en la presencia de Dios. Cuando se aplica, escuche bien, estos nombres no son que pertenecían a este ángel. Estos nombres son atribuidos. Entonces dice, cuando se aplican a este ángel estos nombres, es antes de su caída. Ojo, es antes de su caída. Dice, nombres como Elel, Eóforos, Lucifer, etc. Y estos nombres se aplican para destacar su excelsa posición que una vez ocupó en el cielo. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, más bien son términos atributivos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó este ángel. El deseado de todas las gentes habla lo siguiente. El deseado de toda la gente, página 706, Ellen White fue el que escribió este libro, comenta lo siguiente. Dice que este ángel estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Es decir, a pesar de que este ángel gozaba de todas estas bendiciones, se llenó su corazón de maldad y pecó contra Dios, ¿verdad? Se llenó su corazón de maldad y pecó contra Dios. Quiere decir que este ángel ocupó un puesto muy elevado en el cielo. Y de ese puesto, este ángel cayó de ese puesto. Ahora vemos que este ángel, Dios lo dotó de un puesto muy elevado. Estaba allí cerca de la presencia de Dios. Ahora, vamos a dejarlo hasta acá y ya el próximo capítulo comentaremos lo siguiente. Oh, queridos amigos, es muy importante entender todos estos detalles para nosotros poder entender el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. ¿Por qué Dios vino a manifestar justicia y misericordia al mismo tiempo? ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? Bueno, ya estaremos dando más respuesta a través de este libro en el próximo capítulo, la segunda parte que vamos a estudiar de este libro. Oh, queridos amigos, queridos hermanos,
Que el Señor los bendiga grandemente y que sigamos adelante con esta maravillosa obra de conociendo más del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Vemos que este ángel ocupaba un puesto muy elevado, del cual vemos que él desechó y cayó. Entonces, hermanos, vamos a pedir a Dios en oración que nos siga ayudando, nos siga dando fuerza para seguir adelante en esta obra y que podamos cada día aprender más de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Santifícanos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a conocer el mensaje de justificación por la fe, Señor, y su perfecto equilibrio. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo, Señor? ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús a esta tierra, a este mundo lleno de pecados, Señor? Gracias, Señor. Ayúdanos a poder a poder responder esas preguntas, Señor, con la luz de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, amén. Bendiciones, hasta la próxima.